yo que estaba ahorita. Muy buenas tardes a todos desde Zona Segura. Saludamos a todos nuestros invitados desde España, México, República Dominicana, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, que hoy nos acompañan en esta convocatoria de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. De pronto los que entraron temprano nos vieron a Magda y a mí bailando, pero es que creo que ¿Así hoy, nos estaban viendo? hoy nos, yo creo, eh, eh, hoy es una fecha muy especial, pero muy especial, eh, porque hoy cerramos el tercer trimestre de conversatorios para la sostenibilidad empresarial y 3 años de cada 8 días encontrarnos con un invitado especial, conocedor profundo de los temas de gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de crisis, gestión de riesgos de desastres, administración, planeación, sistemas de gestión, y que todo converge en un eje rector para nosotros que es la gestión de riesgos. Esta es una comunidad de conocimiento en donde podemos opinar, preguntar, disentir, que es tan importante, aprender nuevas experiencias, disfrutarnos este parche creativo que siempre tenemos cada 8 días, sin acartonamientos, por eso estamos bailando ahorita, sin acartonamientos, sin ese rigor técnico que a veces hace que nos vean en las oficinas, uy, ahí viene el de riesgo. Y para ponerle un poquitito de sabor, picante, cosas distintas que nos alegren el día y que hoy al final de la tarde, este jueves 28 de septiembre de 2023, podamos encontrarnos nuevamente con ustedes, con Claudia, con David, con Francisco Miguel, con Paco Rivera, con Hugo Armando Guzmán, con Iván Pinzón, con Josué Hurtado, con Margarita Rosa, con Miriam Forero, con Stephanie López, con Víctor Rodríguez, bueno, y otros 8 invitados que hay por aquí que ya no me alcanzó la lista para nombrarlos, y que quiero recordarles, desde luego, que esta es una conversación entre ustedes y Magda. Yo siempre hago la advertencia, ella y yo tenemos una conversación ya planeada, hemos conversado mucho, lo hemos preparado, pero nos encanta que sean ustedes quienes conversen con nuestro invitado, porque ese es el propósito de estos encuentros, y es aprovechar el conocimiento profundo eh, de una persona con trayectoria. A Magda le causa escozor, a lo mismo que a mí, que nos digan expertos, porque uno nunca es experto en nada, uno es experto en aprender, ¿cierto? O experto en olvidar, pero También. pero experto no. Somos expertos en querer aprender y esta es nuestra mayor riqueza.
Así que bienvenidos. Desde Zona Segura les damos un inmenso abrazo a todos y esperamos que esta conversación sea muy productiva para ustedes. Hoy me acompaña una colega a quien aprecio montones, ingeniera civil además por definición, gran desarrolladora de temas de project management y una persona muy creativa en el mundo de la gestión de riesgos, una trayectoria en grandes corporaciones y acompañando a muchas organizaciones en temas de gestión de riesgos de proyectos. ¿Y por qué llamamos hoy a esta conversación gestión de riesgos de proyectos para pymes? Porque yo le dije a Magda cuando la invité, yo, Magda, es que hay, o sea, todos nuestros clientes, los de Prana y los de Zona Segura, son grandes corporaciones, ¿cierto? Grandes corporaciones eh, del sector financiero, del sector real, del sector real, del sector servicios institucionales. Y para esas corporaciones, esas grandes empresas, pues es, digamos que natural, entre comillas, tener que hacer gestión de riesgos. Natural, todos lo sabemos, no porque ninguno quiera hacer gestión de riesgos, sino porque los reguladores y el mismo contexto los ha impulsado o obligado a estar inmersos en este tema de hacer gestión de riesgos. Pero desde lo natural, yo le decía a Magda, Magda, ¿qué hiciéramos para, para todos esos microempresarios, incluso para nosotros? O sea, Prana es una microempresa, Zona Segura es una microempresa, eh, y pues no nos estamos dando de empresas grandes, que de eso se trata. Hemos recorrido un trayecto doloroso en aprendizajes, en nuestro crecimiento como organizaciones. Prana, en los pocos años que tiene de haberse fundado, Zona Segura en 20 años, hemos visto las duras y las maduras, hemos subido y hemos bajado, conocemos la marea alta y conocemos la marea baja, pero esto traducido a un lenguaje que sea más amable y comprensible para el microempresario, para el gerendueño, como lo llamamos nosotros cariñosamente en Zona Segura, a ese dueño de una organización, por pequeña que sea, cadena de mini mercados, una fábrica de escobas, una fábrica de arepas, lo que sea, que tengan un micronegocio o un negocio que micro es de menos de 50 o de menos de 100, eh, que hoy se enfrenta a una realidad de inflación, eh, desaceleración de la economía, cambio climático, incertidumbre jurídica, un mundo de cosas y que taladran, taladran, taladran y finalmente sabemos que si la pregunta es, ¿qué hago yo con esta incertidumbre? La respuesta es la gestión de riesgos. Pero ¿cómo trasladar ese expertise, ese conocimiento, ese abordaje que Magda hace todos los días en su trabajo a esa comprensión o esas herramientas que podríamos tener Hugo, Iván, Josué, Francisco, Doris, todos, trasladarnos ese poquitico de saber de cómo abordar ese tema de la gestión de riesgos de proyectos independiente de la gestión de riesgos empresariales? O interdependiente. Yo preferiría llamarlo interdependiente, pero pues tú me vas a sacar de la ignorancia. Entonces, dale un saludo a nuestros invitados, que ya pues hay un número plural bien importante, y comenzamos nuestra conversación. Claro Bienvenida, que sí. Magda. Carlos, a ti muchas gracias nuevamente por tenerme aquí en estos espacios de Zona Segura. Gracias a todos los que nos están acompañando hoy por regalarse para ustedes este tiempo. Cada vez que vengo a este tipo de conversatorios, yo me pongo un poquito nerviosa, ¿no? Porque por lo general yo explico estas cosas para gente que no sabe de riesgos, no para los que sí ya saben.
Entonces, bienvenidas sus observaciones, complementaciones, correcciones, si hay que hacerlas. La idea es compartir de una manera sencilla este tema de gestión de riesgos. Entonces, como lo decía Carlos hace un momento, me ha tocado de una manera muy creativa, utilizando diferentes herramientas para poder como sentir que a la gente le sacó provecho a ese espacio que compartió conmigo y que le quedó muy claro y que además lo va a recordar en el tiempo. No sé si todos están viendo a la par otra pantalla donde están unas fichas de rompecabezas. Yo sí, pero sí que me gustaría que alguno Que alguien de más nos los que están en confirme. el público nos confirme que sí está viendo una doble Sí, pantalla. sí se está viendo. Sí, sí se ve. Listo. Gracias. Bueno, porque entonces retomemos, porque Carlos nos decía, mire, nosotros trabajamos gestionando riesgos para proyectos de grandes empresas, pero también tenemos nuestra propia empresa. Entonces yo dije, bueno, voy a traer acá un edificio, creo que ahí lo están viendo. No, Sí, aquí, ahí. ahí ya lo están viendo. Y Sí. yo dije, mire, vamos a hacer que esta es la empresa. Y uno dice, a ver, un momento, esta empresa tiene un gerente. Y esta empresa va a tener un presupuesto también. Pero esta empresa tiene una Chiquito, estructura, chiquito. por lo general son así. Y esta empresa tiene su propia estructura organizacional. Pero entonces uno dice, ¿qué es primero? ¿Que gestione los riesgos la empresa o que la gestionen los proyectos? Y entonces uno dice, depende, acá hay varias aristas. Supongamos en una empresa como la mía, como Prana, yo puedo decirle, mire, primero creé la empresa y después estoy saliendo a conseguir esos proyectos. Pero también existen otras situaciones donde primero se ganan el contrato, primero tienen el proyecto y después buscan asociarse con otra empresa. Y cuando me asocio con otra empresa, resulta que esta tenía unos procesos y unos procedimientos para hacer sus cosas y esta tenía otro. Y aquí empieza el conflicto porque no hay nada más riesgoso que no tener unificados esos procedimientos, documentados y socializados con su personal. Y por lo general, cuando se asocian, pues hay personas de este lado y personas de este lado. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, el primer riesgo de las empresas es no empezar a estandarizar esos procedimientos. Entonces, a veces hay que empezar a gestionar primero los riesgos de las empresas y luego lo de los proyectos. Pero supongamos que acá tenemos nuestro proyecto A. Aquí se ve el proyecto A. Sí. Nació el proyecto, nació esta sociedad, y entonces, ¿qué tengo que gestionar primero? Y uno dice, no puedo decir que primero esos o primero los otros, lo tengo que hacer en simultáneo. Tengo que proteger mis intereses como empresa y tengo que proteger mis intereses como proyecto. Entonces, voy a volverlo a dejar en el caso que fuera solamente una empresa. Y entonces uno dice, pero voy a gestionar los riesgos de mi empresa. ¿Según quién? ¿Quién me dice a mí que debo gestionar esos riesgos? ¿Saben quién me dice? ¿Quién lo decide? El gerente de este proyecto. Y ahí es cuando uno dice también, mire, si este gerente no tiene en su cultura personal gestionar sus riesgos, en su parte profesional, en su parte mental, espiritual, económica, financiera, física, de salud, si no lo hace en su vida personal, difícilmente lo va a replicar para su empresa y difícilmente lo va a replicar para sus proyectos. Entonces, créanme que cuando arranqué con Prana, obvio, hacía todo yo sola, pero yo sabía que tenía que empezar a delegar muchas cosas y lo primero que hice fue asesorarme de un gran amigo, Víctor Rodríguez, que tiene una gran trayectoria en los temas de calidad. Y yo dije, a ver, trabajé con él más de 10 años, sé cómo se documentan estos procedimientos, tengo la ayuda de él. Lo primero que quiero hacer es empezar, ya que estoy empezando de ceros, empezar a documentar todo para llegar un día en el que yo le diga a una auxiliar administrativa, mire, esto se hace así, aquí se pagan los parafiscales así, a mi contadora, esta es la facturación, este es el procedimiento, y con ese tipo de cosas, ojo, no estoy diciendo, como a veces muchos lo interpretan, no, entonces ya estoy blindada, no me va a pasar nada, no, me han pasado cosas, pero creo que he minimizado
las posibilidades de errores, de equivocaciones, de reprocesos, porque arranqué sabiendo eso. Entonces, cuando muchas empresas me llaman a decirme, Magda, ayúdame con la gestión de riesgos, yo lo primero que les digo, ustedes tienen unos roles y responsabilidades definidos y tienen unos procedimientos documentados, bien trabajados y socializados. Y cuando me empiezan a decir no, 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 entonces acá venimos con otro tipo de asesores para decirles, venga, les ayudamos primero en esta parte antes de continuar. Entonces, fíjate que el tema de que las personas gestionen sus propios riesgos, y aquí voy a hacer paréntesis porque como hay personas que manejan la terminología, sé que hay otras que no. Cuando hablamos de riesgos nos estamos refiriendo al evento incierto. Y el enfoque que he trabajado mucho en los proyectos es, oiga, es el evento incierto. Si tiene efectos negativos, es una amenaza. Y si tiene un efecto positivo, es una oportunidad. Entonces, usted está acostumbrado a asustarse con los riesgos porque algo malo me va a pasar. Y le digo, mire, utilice el otro enfoque. Piense que también tiene que salir a buscar las oportunidades, las tiene que atrapar y las tiene que hacer realidad. Entonces, vuelvo y les digo, lo hice, lo empecé a hacer en mi empresa porque en términos, digamos, de mi vida personal, desde hace mucho tiempo, tengo el hábito de gestionar esos riesgos y también de salir a atrapar oportunidades. Y es lo que le pasa a uno cuando tiene la empresa, ¿no? Uno dice, tengo que salir a buscar negocios, a buscar proyectos. Esas son mis oportunidades. ¿Dónde están esas oportunidades de alianzas? ¿Dónde están esas oportunidades de expansión, de llegar a nuevos países? O sea, son varias cosas. Bueno, pensando en eso, Carlos, con tu permiso, hago acá una Por pequeña favor. propaganda. Cuando yo dije, a ver, estoy atacando los riesgos de proyecto y les digo que tienen que gestionarlos de la empresa, pero a todos los que trabajamos en gestión de riesgos nos cuesta inyectar ese tema como entre las venas para que esto sea cultural. Entonces, por eso estamos pues trabajando con Stephanie López, que es mi asesora financiera. Vamos a generar otro webinar al que están cordialmente invitados con el enfoque de la gestión de riesgos a nivel personal, a nivel financiero. Ese va a ser como uno de los primeros. Pero fíjate que tratando de poner como todo en un lenguaje muy sencillo, muy fácil y de contarle a la gente, esto también le toca a usted. Es que si ni siquiera lo quiere usar en su proyecto o su empresa, créame que va a tener unas ganancias altísimas cuando lo aplique en su vida personal y también en su vida familiar, ¿no? Magda, yo recuerdo una conversación. Yo trabajé durante muchos años en un sector de servicios que era vigilancia privada, y era muy recurrente escuchar en algunos gerendueños de compañías de vigilancia, un poquitito pasados de su ego, es que yo soy el dueño, esta compañía factura 60.000 millones de pesos. Pues, póngale una cifra así que no era tan grande o si era grande, pues, pero aquí yo facturo 100.000 millones de pesos. Esta empresa es mía y decía, pero finalmente él no es dueño de eso. A veces uno cree que es dueño de una empresa que vale lo que vale la facturación y eso es una idea o que vale lo que es capaz de vender y facturar al año y eso finalmente entre lo que tú facturas y te queda de margen de utilidad después de pagar impuestos, acabo de pagar impuestos, ¿qué queda? Ahí hay un tema bien importante que los microempresarios, incluso los emprendedores, no alcanzan a dimensionar muy bien, porque es, el negocio debe haber un saldo y el saldo es para yo sobrevivir. Entonces, finalmente, el capital de trabajo se va en sostener al dueño. Ujú. Así Bueno, es. eso le pasó a Saludcop también, pues, y no era tan pyme. Seguí. Bueno, entonces cuando uno dice, pero quiero gestionar los riesgos de mi empresa, digamos que ya soy el gerente, pues muy concientizado de que, oiga, sí quiero proteger los intereses de mi empresa. Y los quiero proteger y además quiero buscar oportunidades nuevas para que no pase lo que tú estás diciendo, que me queda un margen tan pequeño. Oiga, yo quiero crecer.
yo necesito reinvertir muchos de esos recursos en mi empresa. Pero entonces empieza la confusión. Y entonces dice uno, pero ¿cómo diferencio los riesgos de mi empresa a los riesgos de mi proyecto? Y entonces acá es donde yo les digo, mire, su empresa, no sé, por lo general la constituyen a más de 10 años o indefinido, no sé cómo cada uno lo haya hecho en su minuta. Pero lo que le quiero decir es que los riesgos de su empresa solo terminan cuando usted liquide su empresa, cuando usted diga, la terminé. En cambio, cuando tiene un proyecto, pues los riesgos van cambiando y se cierran o acaban cuando se acaba este proyecto. Entonces, desde ahí ya empezamos un poquito distinto. Ahora, piensen lo siguiente. Piense que aquí en su empresa usted va a necesitar a una persona, por ejemplo, el de gestión de calidad, la de recursos humanos, nuestro gerente de riesgos y cumplimiento, ¿quién más? El de sistemas. Ahora se nos cayó el de sistemas. Uy, ¿Quién más? no, De tecnología. ahora que no se caigan los sistemas, porque Entonces, fíjese que como empresa, usted tiene todo un equipo un equipo de trabajo y cada uno está en un componente distinto. Eso se lo estoy contando para que se dé cuenta que el alcance de la gestión de riesgos va a estar enfocada en esos componentes. Cuando yo describo todos esos componentes es cuando yo creo la famosa EDT, que es esta, para los que no están tan familiarizados. Y entonces digo, mire, la EDT, ¿qué es? Es la estructura de desagregación de trabajo. Entonces aquí estoy diciendo, mire, mi empresa tiene recursos humanos, tiene comunicaciones, tiene calidad, bueno, etcétera. Entonces necesitamos gestionar los riesgos en esos componentes. Sin embargo, cuando creamos nuestros proyectos o nos ganamos esos proyectos, voy a poner acá a ver si se ve el B, no nos se ve tienes el que B, correrla un aquí, poquitito. Ah, eso, ahí. voy a ponerlos aquí, aquí. Digamos que la empresa se ganó un proyecto A y un proyecto B. Y entonces en cada uno, digamos que estamos en una empresa robusta, nos ponen un director de cada proyecto. Ojo que esto puede variar, ¿no? Dependiendo de la Total. empresa. Podría ser un gerente para ambos o alguien de aquí dirige esto, no importa. Para el caso del ejemplo, le estoy diciendo, tengo un proyecto y cada uno tiene un gerente. Y en ese proyecto, a cada uno también le asignan un presupuesto. Vamos a poner que este tiene 20 y este es de 10. Y como esta explicación es la primera vez que la hago con estos juguetes, no encontré un reloj, no lo encontré en estos días para comprarlo, entonces ustedes piensen que eso es un reloj, bueno, y que cada proyecto tiene su propio tiempo, porque dijimos que este es indefinido y este sí tiene un alcance, unos tiempos, unos costos. Entonces, fíjese que los que van a gestionar los riesgos en cada uno de los proyectos no son ellos, no son los que están aquí en la empresa. Ellos son clave y tienen que gestionar sus propios riesgos de sus propios procesos. Pero necesitamos que en cada proyecto también gestionen sus riesgos. Y uno dice, pero, ¿cómo así? Otra vez se me está como mezclando la historia. Entonces digo, bueno, imaginémonos ahora que aquí va a estar este proyecto donde voy a hacer, por supuesto, como trabajo en concesiones viales, esta va a ser una concesión vial. Y tengo el ingeniero de diseños, el de construcción, el ambiental, el predial, y puede estar el de operación, mantenimiento, todos los que ustedes se imaginen. Y de ahí voy a crear mi otra EDT. Díganme si la están viendo. Un Bueno, poquitito borroso, pero ahí va. a ver, ahí se alcanza a ver un Acuéstalo poquito. eso. Sí, Bueno, te toca acostarlo. si es que me quedo como más ahí. Sí, Bueno, está bien. lo importante es que se entienda que hay unas estructuras de desagregación de trabajo muy distintas a la de la empresa que la de este proyecto. Y entonces en este proyecto puede aparecer mi gestor de riesgos. Se me hizo mi gestor de riesgos aquí. Ya lo encontré. Digamos que es este. Y entonces está la falsa idea de que como yo soy el líder de gestión de riesgos, entonces yo voy a gestionar los riesgos de todo el equipo de trabajo. Yo digo, oiga, no, yo les ayudo con el tema, les lidero, les comparto la metodología, los acompaño en esa implementación, pero definitivamente yo no soy experta en puentes, por ejemplo, yo no soy experta en la parte ambiental ni predial. Cada uno debe participar y aportar desde su experiencia y su conocimiento para ese análisis de los riesgos, porque
también muchas veces se piensa es que yo hago un listado de riesgos y ya eso es. Y no, necesitamos de esa experiencia y su formación para identificar esas causas, para identificar esos efectos, para generar unos planes de respuesta que verdaderamente sirvan. Entonces, con esta EDT, ya uno empieza a decir, ah, sí, pues, si yo soy aquí el de construcción, pues yo no voy a gestionar los riesgos de acá, ni si yo soy el de sistemas, no tengo que ver con lo de acá. O sea, estamos integrados para que funcione todo, pero es muy importante tener como esa diferenciación. Ahora, imaginemos el proyecto B. Y entonces yo digo, este va a ser un proyecto tecnológico. Y digo, voy a tener acá un ingeniero de diseños, uno de innovación, otro de desarrollo, otro que hace el testeo de ese proyecto, de ese software, pensémoslo así. Y entonces eso quiere decir que yo tengo otra EDT distinta. Y volvemos al punto de que pues a este grupo también hay que capacitarlo, hay que enseñarle, hay que decirle qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo para que nos pueda entregar la tarea y que el gerente de cada proyecto, el director de cada proyecto pueda tomar decisiones. Entonces suena bonito, pero uno dice, pero ¿cómo así decisiones? Claro, es que esos directores no toman decisiones con un cuadro de colores. Con que le digamos que este riesgo está en verde, en amarillo, en rojo, alto, extremo, bajo, ellos con eso, se los aseguro, no hacen nada. Yo se los digo porque mi cliente directo de Prana son los gerentes de las empresas y cuando yo les digo, mire, yo no le voy a entregar a usted una matriz o un mapa de calor donde diga, esos están en alto, medio, en bajo, sino le voy a entregar información en términos de costos y de tiempos para que usted tome decisiones, qué hace, qué no hace, a quién tiene que despedir, a quién tiene que contratar, si tiene que duplicar pues su jornada laboral, no sé, lo que tenga que hacer, pero en términos Aumentar de, capacidades, recortar costos, bueno, todo ese mundo de cosas. pero con datos, con información. Y ojo que también esto pasa mucho en los proyectos que dicen, no, pero es que aquí no tenemos datos históricos, acá no podemos hacer un análisis cuantitativo. Y les digo, cuando arrancamos, casi todo es como con la información que ya se tiene del proyecto y es algo determinístico. Como los proyectos de concesiones viales duran 5 años en su construcción y después en operación y mantenimiento otros 25 años, pues después de un año ya tenemos un montón de datos. Ya nos han pasado un montón de cosas. Entonces yo les digo, miren, no se vayan pensando en que otro proyecto nos va a compartir los datos de cómo les fue, porque eso no va a pasar. Y segundo, a veces tampoco nos sirven porque las características del proyecto son muy particulares, son muy distintas. Entonces, lo mejor es que usted, cuando arranca su proyecto, arranque trabajando esto de una manera juiciosa. Entonces, fíjense con estos juguetes que les pongo acá, lo que les quiero decir es, mire, acá hay un alcance de esta empresa. Este proyecto tiene otro alcance, o sea, otra EDT. Cada uno tiene un presupuesto, digamos, este le puse 50, este tiene 20, este tiene 10. Y entonces, por lo mismo, no es conveniente que utilice la misma escala para calificar los riesgos de acá, de acá y de acá. Yo se los confieso que empecé gestionando los riesgos de 4 concesiones viales en simultáneo y utilizamos la misma escala. Era para la misma empresa, listo, chequeado. Después con otra gran amiga, Margarita, empezamos a revisar ese tema y entonces dijimos, no, los proyectos o sea, son tan distintos y había uno en particular que tenía unas condiciones financieras, que tenía una rentabilidad, otras condiciones tan favorables, digámoslo así, tan maravillosas, que uno dice, no lo podemos calificar con la misma escala que estamos trabajando los otros 3, pero eso lo hace uno a medida que va pues como trabajando, aprendiendo, como tú dices, mientras que uno arranca, pues también se equivoca en muchas cosas, lo importante es corregirlas y poderlas replicar para esos nuevos proyectos. No, no se hace el mismo azúcar en el Valle del Cauca, no se hace el mismo azúcar en el Valle del Cauca que el azúcar que se hace en los llanos orientales. La caña no es la misma y finalmente no sirven, siendo la misma mata de caña, que nos lo diga por allá una amiga nuestra que está aquí también, la que se produce en el valle, la que se produce en los llanos orientales no sirve para sacar azúcar. Entonces, eh, digamos que
la determinación del contexto es tal vez el único elemento común entre la gestión de riesgos de proyectos y la gestión de riesgos de la empresa. Y aún así, tampoco, porque el contexto de la empresa puede ser una empresa del sector financiero y el proyecto, como lo acabas de mostrar, tiene que ver con desarrollo de infraestructura. Así es, así es. Entonces uno dice, acá no nos Norma tiene la estamos... mano levantada. Acuérdate que aquí el que levanta Toca. la mano, le damos la palabra. A ver, Norma. adelante. Hola, Carlos Eduardo y Magda, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Pues ya que mencionaste mi bello Valle del Cauca, sí, Yo la piqué, yo definitivamente tocaste fibras. No, definitivamente el ejemplo que colocas es buenísimo, Carlos, y de hecho no se produce la misma calidad para producir, valga la redundancia, azúcar. No es que ni siquiera se puede, no se puede. Se siembra caña para otros menesteres, pero no para producir azúcar. Mencionaste el tema, y eso es contexto, y lo hemos venido hablando pues en las charlas, en los conversatorios anteriores, y aprovechando a Magda, que es un tema más de pequeña o mediana empresa, sin irnos, por ejemplo, como al ejemplo que colocaste, Carlos, que claramente es muy real, ¿sí? En este momento tengo un cliente en Cali, es una empresa pequeña, pero digamos de ese tipo de empresas, nada más ahorita estaba viendo datos bajito, hay alrededor de 370 empresas de ese sector. Hablábamos con este cliente un tema de entorno precisamente porque ellos quieren crecer, ¿sí? Y ellos decían, bueno, estamos viendo como en qué otras partes, en qué otras ciudades nos podemos ubicar. Y llegamos al tema del Cauca, y es una pequeña empresa. Y yo les decía, ya pensamos en el tema social o conflicto social, por así llamarlo, que estamos viviendo en el Cauca. Y como que hace uno el alto en el camino, ¿no? No es lo mismo estar ubicado en el centro de Cali, ¿sí? A estar en este momento, por ejemplo, en una zona como el Cauca, más para una empresa que trabaja es con vehículos y que estos vehículos en cualquier momento y los insumos que yo necesito para hacerle mantenimientos o adecuaciones a estos vehículos, pues son susceptibles de ser hurtados para otros menesteres que claramente no es ir y salir a pasear con su familia. El tema del contexto es bien importante y creo, ya ahí me meto más como con un tema país, que hoy en día lo estamos viviendo y más en unas zonas que otras, que es muy latente en donde nos estamos ubicando, como empresas, dónde nos estamos ubicando, porque creo que es un tema que hay que pensar y digo lamentablemente hay que repensarlo porque yo soy de las que considero que uno debería ubicarse en cualquier parte, ir caminando por la calle, hablando por celular sin ningún problema, sin el temor de que nos pueda ocurrir. Asimismo, nuestros empresarios y uno como consultor en este caso debería de poder desplazarse de un cliente al otro sin ningún inconveniente. Y resulta que hoy en día nuevamente estamos pensando en dónde está ubicado mi cliente para ver si voy y si voy a qué horas voy y a qué horas tengo que estar saliendo. El tema de contexto definitivamente grande, mediano, pequeña empresa hoy cobra muchísima importancia. Gracias, Carlos y Magda. Magda, te quedaste. Ah, no, ya, ahí está. Ahí ya. Ahí está, ahí está. Hablo Sí, Norma, ¿cierto? sí. Sí, Norma, pues gracias por contarnos como esa situación particular. Así como tú le estás poniendo el ejemplo en términos de la ubicación geográfica, ¿sí? El contexto, tú sabes que es como un tema aún más amplio, ¿sí? Donde uno dice, uno de esos parámetros es la ubicación geográfica y como tú lo dijiste, sí, eso impacta.
Eso te facilita o no llegar a otros clientes, te facilita o no que te llegue la materia prima, te facilita o no tener la mano de obra, que te contrates ese personal, todo eso cuenta. Pero me llama la atención una cosa que dices respecto a que las empresas están buscando crecer. Y acá les quería contar algo que me pasó con una empresa, donde dice, sí, yo estoy buscando crecer, pero entonces, ¿saben qué hice? Despedí a mi ingeniero de calidad, despedí a mi ingeniera de cumplimiento, y estoy buscando cómo reemplazar a estos otros líderes con esos juniors o con esas otras personas que vienen del equipo de trabajo, porque necesito reducir costos. Entonces uno dice, a ver, ¿será que más bien le hace falta a este gerente hacer un análisis de riesgos como amenazas y como oportunidades? Porque de pronto no está vislumbrando, no se está dando cuenta que sacando a este personal está debilitando la empresa y que por ahí no son los ahorros, estos no son ahorros significativos y que más que apuntarle a esos ahorros pequeños, lo que debería salir a buscar son más oportunidades de negocio que le garanticen ese flujo de caja que necesita para mantener a ese personal. Eso se los cuento con una empresa cercana. Ahora se los voy a contar con mi empresa, que es una pequeña empresa, micro. Nosotros somos 5. Entonces, imagínense que yo tengo 5, tengo mi contador, tengo el de sistemas, tengo una ingeniera apoyo, tengo auxiliar administrativa y estoy yo. Imagínense donde yo en este momento dijera, voy a despedir a este y a este y a este, y entonces digo, oiga, voy a desarmar lo que ya he creado en este tiempo y además me voy a volver a cargar esas tareas yo como gerente. No, si me pongo a hacer las cosas que estas 3 personas hacen, pues entonces, ¿quién va a salir a buscar los negocios? Y esto se los cuento porque empecé una revisión también de Prana y yo dije, ¿pero qué hago? O sea, para mí, mi empresa apenas está naciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues analizar cuáles son esas debilidades, esas fortalezas y buscar ayuda. Para mí ha sido una ayuda muy grande contar con asesores. Yo decidí que en lugar de despedir a estas personas de mi equipo, lo que iba a hacer era invertir en buscar personas que me asesoraran. Tengo que darle las gracias acá a un gran amigo, Javier Carrasco, porque ha sido un apoyo, mejor dicho, incondicional y él es súper estratégico como gerente, como empresario, tiene una visión muy, muy grande y entonces esas ayudas le sirven a uno. Pero también en algún momento empecé con lo que creo que nos pasan a todos los gerendueños, como dice Carlos, que empezamos a mezclar el dinero personal con el de la empresa y hoy no pude hacer el pago con la tarjeta de la empresa, entonces no importa, lo hago con la mía, mañana me reintegro. Y ese tipo de cosas empiezan a generarle a uno un desorden grande y tengo una platica ahorrada y es mejor dejarla ahí ahorrada o mejor la invierto. Entonces, yo dije, me estoy volviendo un 8. Necesito ayuda, necesito asesores, gente que sí sepa de esto y que me vaya explicando, pero ojo, que me vaya explicando de una manera sencilla, no que me dé información de relleno, que me diga, leas este libro. No, yo necesito es que me solucionen rápido. Entonces, en ese camino fue cuando conocí a Stephanie López, que es mi asesora financiera, a Ernesto Díaz, que es mi asesor contable, un externo, ¿no? Y lo último que dije fue, oiga, pero si necesito negocios, si necesito plata, pues necesito es vender mis servicios. Y yo dije, ¿yo qué vendo? Pues yo vendo mis conferencias, vendo mis cursos, mis talleres, mis asesorías para hacer el análisis de riesgos de un proyecto o también, cuando quieren, les hago el acompañamiento en la implementación. Pero pues acá a mi casa no va a llegar todo el mundo a decirme, buenas Magda, para un análisis de riesgos. Tengo que salir a buscar a esas personas y pues a uno como ingeniero nunca lo formaron en ventas, que es un prospecto, cómo lo vuelvo un contacto hasta que lo vuelvo un cliente. Entonces decidí buscar una asesoría comercial. Yo ya desde hace rato la estaba buscando y como que nada me convencía. Y les digo que llegué a una persona que me gustó mucho, que se llama Miguel Rosso. Pero lo que más me gustó es que él es ingeniero civil. Entonces él entiende mi negocio, entiende mi contexto, entiende mi cliente. Entonces me ha podido como acompañar en ese proceso. Bueno, más allá de lo que les quiero decir en resumen, es que hay diferentes formas de afrontar las situaciones. Para mí no era viable despedirle a la gente
Para mí era más viable invertir en estos asesores que me den una luz, que me muestren un camino y que me enseñen como el paso a paso para atrapar esas oportunidades y así poder garantizar como ese flujo, digamos que necesito de dinero para mantenerme como microempresa, como micro. Pero se dan cuenta que lo que les estoy contando es que gestiono los riesgos a nivel personal, por supuesto lo hago para mi empresa y también lo replico en los proyectos. Fíjense que es una cadena. Magda, el otro día hablábamos, no, mentica, no. Primero Albeiro, después yo tengo la pregunta. Albeiro González. Buenas tardes, Carlos Magda, buenas tardes. Muchas gracias por esos Albeiro. aportes tan interesantes que... ¿Me escuchan? Sí, correcto. Hola, ¿me escuchan? Ok, bien, tengo una pregunta, Magda, referente al tema de riesgo de oportunidades en una empresa pequeña que maneja un sector, digamos, X y es un poco cerrado. Cuando queremos crecer y querer buscar nuevos clientes, se encuentra uno el siguiente panorama. Encuentro el cliente 1, voy a abordarlo y resulta que ese cliente 1 ya tiene un proveedor que es amigo mío. Me voy a buscar el cliente 2 y me pasa lo mismo. Busco al cliente 3, 4 y 5 y es exactamente igual. Resulta que todos, por ser un sector, digámoslo, un poco cerrado, todos somos conocidos y todos somos amigos. Entonces me pregunté, ¿cómo hace uno para crecer si todo el mundo se conoce y yo no le puedo, digamos, Te tengo la respuesta. pisarle la manguera al otro compañero? No, yo sí te tengo la respuesta. Y es que ya sabiendo que tienes competencia en el mercado y que ofrecen como lo mismo, que ya están trabajando con otras empresas y que son amigos tuyos, pues como tú dices, no les vas a pisar la manguera. Lo que vas a hacer es empezar a explorar opciones de cómo tu servicio o tu producto va a ser diferente, cómo va a ser superior, cómo va a ser el ganador, qué es qué de más va a aportar, qué otra cosa puede solucionar que de pronto los otros no están viendo. Y eso te lo digo porque cuando creé mi curso con todos los juguetes, ojo que estos juguetes que tengo acá fue que hice como una mezcla de muchas cosas. Pero desde que yo dije voy a crear este curso con todos los juguetes, dije, es que nadie tiene un curso con todos estos juguetes que yo tengo. Nadie tiene esta herramienta. Yo no se lo he visto a nadie dictarlo de una manera práctica y entretenida. A mí me tocaron todas las clases aburridas de pase y pase diapositiva donde me cuentan exactamente lo mismo que está en el libro. Y te voy a decir porque en el taller que dicté la semana pasada en Cali, uno de los asistentes me dijo, Magda, pero uno cómo sabe que esa idea sí va a funcionar. Porque tú ahorita, Albeiro, puedes decir, no, a mí se me ocurrió esto, pero ¿saben cuál es el pero? Que uno lo duda. Que uno dice, no, ¿qué tal que no? Pero yo dije, ¿y qué tal que cuando yo llegué a viejita me quedé con la duda? ¿Y si yo hubiera lanzado mi curso con todos los juguetes? Yo dije, no, prefiero ensayarlo, pero ensayar eso quiere decir que vas a correr un riesgo. Ojo, y riesgo el evento incierto, y eso puede tener efectos positivos y también negativos. Como tú estás buscando es una oportunidad, pues tienes que buscar es que sean que te pasen cosas buenas y que empieces a diferenciarte de esa competencia que tienes en el mercado. Yo le apuntaría primero a eso. Yo le tengo otra respuesta a Albeiro. Pero ven, Carlos, quería decirle a Magda que entonces vamos por buen camino, porque hemos Bueno. tomado esas alternativas y quería como tener la idea de que lo estábamos haciendo de la manera correcta. Y muchas gracias, Magda. Dale, Carlos, qué pena que te interrumpí. No, ni más faltaría. Esta es una conversación entre ustedes y Magda. Pero te quiero aportar algo. Te quiero aportar algo. Cuando uno se encuentra que, voy a poner un ejemplo salido de tu negocio para no tocar fibras. Pero yo produzco arepas. Yo soy una fábrica de arepas. Y pues es que las arepas son las arepas. Y todos los empresarios de arepas van a comprar el maíz a Corabastos o a la mayorista o a Mercasa o a la plaza de la Alameda en Cali. O sea,
y todos le compran al big dealer, al gran distribuidor del importador de maíz. Entonces todos se conocen. Finalmente todos terminan haciendo arepas. Todos terminan haciendo arepas. Entonces, cogiendo el ejemplo de la arepa, te la voy a poner de este tamaño. Y es, ¿tú qué quieres? Y la pregunta que uno le tiene que hacer al gerendueño es, ¿usted qué quiere? ¿Que nos sigamos comiendo la misma arepa? ¿Sí? Porque entonces aquí lo que nos va a tocar es canibalizarnos la torta, ¿cierto? O sea, yo me como un poquitico del mercado tuyo, yo te quito clientes a ti en desmedro de que yo crezco en desmedro del decrecimiento del otro, ¿cierto? Pero esa no es una opción. La opción es crecer el mercado, no canibalizarse la torta existente. Y para poder crecer el mercado, que es ampliar la torta, para que la participación, o sea, ahí sí te puedes ganar un margen, o sea, puedes comerle un poco el mercado al vecino, pero también crear tu propio mercado en función no de lo lateral, del crecimiento lateral dentro de la torta, sino del crecimiento de expansión del mercado. Y en esa teoría de oportunidades que tú ya conoces algunos elementos, uno tiene que hacer un análisis de factibilidad más que de viabilidad. Y ese análisis de factibilidad te tiene que llevar a entender cómo logras agregarle valor a la arepa. ¿Sí? Y cómo haces que tu arepa sea diferente de la otra. Ah, no, pues entonces antes todas las arepas eran blancas y ya alguien dijo, no, hagamos arepas amarillas y ya todas son amarillas, entonces blancas y amarillas, entonces vamos a hacer arepas de mote. Entonces, hagamos arepas de mote. No, no, pero entonces hagamos arepas de yuca. Entonces, arepas de yuca, listo. Ahí hay una agregación de valor a las arepas. Y se crece el mercado, ¿cierto? Se crece el mercado en expansión, no en lateralidad. Eso significa que yo paso de tener una oportunidad que es necesaria, que es yo salirme de ese círculo vicioso de la torta repartida entre pocos, a volvernos a buscar un satisfactor distinto en el mercado. Y ese satisfactor distinto en el mercado, ¿qué contribución, qué margen de contribución me dejan las utilidades de la empresa? Y esa satisfacción que me deja un margen de contribución mayor en la empresa, se vuelva innovadora. Se vuelve innovadora. Ahora, Entonces, Albeiro, no nos creas a nosotros dos absolutamente no, todo lo no, que te no, estamos diciendo. Son No, no, alternativas, son sino que alternativas. cuando uno pero dice mira, buscar ese factor diferenciador, eso no es tan fácil. Hay que ponerle ese toque de creatividad, Pero es una pero cuestión de además cuando lo oportunidades. logres, y además cuando lo logres, hacerlo visible, que todo el mundo lo sepa, lo conozca. Pero también te quiero contar otra historia que me pasa a mí actualmente con Carlos Eduardo Vanegas. Él trabaja en gestión de riesgos. Yo también. Pues yo no le estoy quitando ningún contrato a él ni él a mí. Cada uno tiene su enfoque, estamos en riesgos, pero cada uno tiene su enfoque, tiene su nicho de mercado. Y fíjate que también nos ha funcionado tener estas alianzas y esta como camaradería y conversar fuera de estos espacios para intercambiar un montón de información y de conocimiento. Carlos, pues, tiene un montón de experiencia que a mí también me la ha querido compartir de una manera, digamos que muy generosa. Entonces uno dice, también tienes no que verlos a todos como que son tu competencia, también pueden ser tus aliados. Así el que hace arepas de mote está conquistando un mercado de abuelitos, pero el que hace arepas de yuca está conquistando el mercado del que come pan o el que come pan de bono. Ujú. Y ya no yo son de maíz, son de yuca. no, quería agregar ahorita cuando dije que vamos por buen camino es porque ya se hizo un análisis de la necesidad. Entonces, a raíz de eso, algo similar a lo que hizo Maga, contratamos un experto en los Ajá. temas que nosotros queremos
potenciar. Y ya surge la necesidad frente a lo que mencionaban ahorita. Bueno, tenemos que contratar a una persona que nos trabaje y sea especialista en el tema de innovación y desarrollo de nuevos productos. Entonces yo creo que me vino como anillo al dedo este fantástico. conversatorio del día de hoy. Muchísimas Fantástico. gracias. Ni más faltaría. Por ahí levantó la mano Magda, pero yo te quería hacer una pregunta, Magda. Norma, perdón. Levantó la mano Norma, pero te voy a hacer una pregunta a ti, Magda. Estos CDTs que están muy bien, digamos que definidos en concepto de aplicación, también marcan una diferencia grande entre cómo gestiono yo los riesgos de la empresa y cómo gestiono yo los riesgos de un proyecto. Porque leyendo Project Management on Body of Knowledge, el PMBOK que conocemos, hay un claro diferenciador. Yo hago el spoiler y es, mientras la empresa mira el contexto del mercado y todo lo demás y cómo está metido esto entre sus objetivos y sus metas de crecimiento financieras o de clientes o demás, a- digamos que esas revisiones se hacen como más periódicas, como más extensas en el tiempo, o más diacrónicas es que se llama. O sea, se demoran más haciendo esas revisiones. En un proyecto eso no se puede hacer así. Así es. Dale. Así es porque las dinámicas de los proyectos son muy distintas. Yo les podía decir que tenía 4 concesiones viales y había una que se quedó apenas en los estudios y diseños. Y mientras que esta concesión quedó en estudios y diseños, la otra ya iba en preconstrucción y la otra ya iba en construcción. Y terminó una primero que todas las otras 3 y ya estaba en operación y mantenimiento. O sea, esto se mueve, mejor dicho, muy, muy rápido. Entonces, por eso cuando dicen, bueno, entonces cada cuánto uno debería hacer monitoreo a los riesgos. Entonces dicen, no, pues por allá cada 6 meses, no, cada año acá en la empresa. Cuando le digo aquí en el proyecto, no, cada 6 meses, no, en 6 meses nos pudo pasar de todo. Ahora, uno diría lo ideal sería que esto fuera un tema de junta directiva mensual, así como llevan la tarea de costos, de programación mensual, también llevan la de riesgos. Lo que pasa es que yo sí soy muy consciente que cuando este tema no está implementado y apenas están arrancando, mira, casi que demoran 2 meses en procesar la información y generar el informe, como que al tercero lo tengo. Entonces, ¿para qué les digo mentiras? Que hagan el monitoreo absolutamente todos los meses. No, pues espérese, porque es que también el proyecto tampoco arranca de una, ¿no? Entonces, vamos como al ritmo también del proyecto, vamos entrenando a la gente y vamos engranándola con este tema. Y a medida que se acople la gente pues al tema, ahora sí podemos exigir una mayor periodicidad, pero cada proyecto es particular. O sea, por más de que yo les diga que tuve 4 de concesiones viales, ninguna fue igual a la otra. O sea, yo les decía, a mí qué más me hubiera gustado que coger la matriz de riesgos de un proyecto y decir, listo, lo mismo para las otras, solo que esta no tiene túneles, por ejemplo. No, 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 no. El contexto también de cada proyecto, la situación, cómo estaba conformada la sociedad para cada uno, las personas, los cargos, o sea, todo lo hace distinto. Ahora, yo les quiero decir que acá no estamos inventando nada. El procedimiento, o sea, la metodología, gestionar los riesgos, utilizando todos nuestros procesos, son los mismos procesos aquí que en este proyecto o que en este. Pero cuando su EDT es distinta, su alcance es distinto, cuando su presupuesto, su tiempo es distinto, fíjense que los objetivos en cada uno son distintos, pero la metodología es la misma. Y por eso es que la gente tiende a confundirse, como que me llamaban a mí al comienzo muchísimo, Magda, ayúdanos con estos riesgos de aquí de la empresa. Y yo les digo, mire, esto maneja acá un tema de normatividad, de legislación, de cosas que hay que cumplir, unos requisitos que yo la verdad no domino. Porque hay que ser tan muy honesto y uno decir en qué de verdad no me muevo, de qué no sé y en qué no le ayudo. Pero si me dicen ahorita proyecto de infraestructura, acá sí me muevo, acá sí sé, vengo estudiando la legislación en tema de riesgos a nivel Latinoamérica y el Caribe desde hace 4 años, precisamente identificando las diferencias de ese tema de riesgos en Perú, en México, en Costa Rica, en República Dominicana,
y Costa Rica, por ejemplo, que apenas empiezan con esto de las APPs, versus Colombia, y entonces uno dice, oiga, nosotros de verdad que vamos liderando este tema de la gestión de riesgos y la legislación de esa área, ¿no? Y además digo, no, esto no es que yo lo crea, me parezca, lo pienso así, no, es que tuve la oportunidad de, como les digo, con esta persona del área de cumplimiento, de empezar a hablar y compartir las cosas que ella manejaba, las que yo manejaba, y el conocimiento de esta persona acá, pues es muy distinto al que yo tengo de un proyecto de estos. ¿Sí? Entonces, dice uno, los procesos son lo mismo, la metodología es la misma, pero el enfoque y los objetivos, eso es lo que lo hace bien distinto. Yo recuerdo haber acompañado hace muchos años, muchísimos años, yo creo que en los primeros escenarios de Zona Segura, una empresa productora de papel tisú, papel higiénico. Por obvias razones, pues no se dicen los nombres, que tenía toda la solución de productos de papel lista, ¿cierto? O sea, el papel higiénico blanco, de algodón, hasta el que le ponen vitamina D, aloe vera, mejor dicho, le ponen cosas para comer. Em, el que hecho con material reciclado, que un poquitito más tosco, las toallas en separa, bueno, todo, las servilletas blancas, luego, entonces, ya protección íntima, entonces tiene protección íntima de mujer y tiene protección íntima de adultos, ¿sí? Y bueno, listo, ya tenemos. Y, y entonces, y venga, y nosotros no tenemos nada para niños. No tenemos nada para niños. ¿Qué hacemos? Y montaron todo un proyecto que en el análisis en el análisis del proyecto, viéndolo en función de la viabilidad, pero también en la factibilidad de listo, vamos a montar un molino, vamos a comprar materiales de poli, no sé qué, no sé cuánto, traer las máquinas de Italia, para hacer pañales infantiles. No, venga. Y después de haberte hecho todo eso, porque esa sí era la oportunidad, o sea, la oportunidad estaba ahí en el mercado, había una demanda grande por el crecimiento de la natalidad en el país en ese entonces. Está un mercado desatendido y no solamente en Colombia, sino pues en toda la región. Entonces había que atender, pero el mercado estaba subabastecido. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos una oportunidad, pues ¿cómo la vamos a perder? Entonces vamos a montar una planta. Entonces, listo, vamos a montar una planta. Y montaron una planta. Y cuando montaron la planta, se dieron cuenta que la planta era absolutamente insuficiente. O sea, no les daba para abastecer toda la región. No modelaron adecuadamente. La oportunidad fue clara, hicieron todo un análisis, crearon el proyecto, desarrollaron el proyecto, montaron el proyecto. Cuando dijeron, tenemos que ensanchar la planta, no había terreno, primero que todo. No había terreno para crecerla. Segundo, había problemas de orden público, como lo había contado ahora Norma. Y finalmente, no, pues la decisión es comprar un competidor. Compremos un competidor, pues salgamos a buscar un competidor. Ese análisis del proyecto que tú lo pones en temas de infraestructura, pues que se aplica también a los temas de crecimiento, a los temas de desarrollo empresarial, que era el reto que teníamos hoy que tenemos hoy en nuestra conversación, traer eso que es del mundo de la infraestructura, de los grandes proyectos, a la vida simple de una microempresa, tiene esos componentes. Entonces, si usted no es capaz, pues entonces júntese con su vecino para hacer entre los dos un producto mucho más potente. Y entonces, pero todo fue producto de haber hecho una ruta de análisis de riesgos de procesos y de procesos para la empresa y del proyecto de la empresa y del proyecto, Ese pero ejemplo tuyo, independiente.
ese ejemplo tuyo no me sonó tanto como a micro y pequeña empresa. No, pero no, pues estoy hablando de un cliente de zona segura. Pues lo llevo al mundo de las arepas, pero pues también. Claro, porque es que ahí es donde uno dice, en esa primera etapa, cuando uno quiere algo, digo yo que nos empezamos a comportar como si estuviéramos enamorados. Todo lo vemos lindo, todo se lo vemos Ah, perfecto, todo es maravilloso, no yo tiene soy capaz. defectos. Yo quiero que me dé ese proyecto, entonces todo lo veo bien y digo sí, pero no haciendo un análisis objetivo. No solamente contando con la opinión del gerente y del que tiene la idea, del dueño de la idea, sino de otros expertos que puedan hacer ese análisis desde la experticia de cada uno de los componentes que agrega un proyecto. Y eso se los digo porque en cualquier proyecto como que la gente tiene la tendencia a centrarlo en solo un aspecto. Por ejemplo, cuando hablamos de proyectos de infraestructura, todo el mundo cree que los riesgos que yo gestiono son los de la obra. Cuando empieza la construcción, y les he dicho, no, un proyecto de infraestructura no es solo el edificio que usted va a construir, no es solo la carretera que usted va a construir, es que antes de que la construya ya tiene riesgos, porque tiene que comprar unos predios, tiene que trasladar unas redes, tiene que hablar con unas comunidades, tiene que hacer un tema de unas licencias ambientales, o sea, otras cosas antes de que empiece la construcción, y todos esos otros temas también tienen riesgos. Todo puede presentar variaciones en positivo o en negativo. Y cuando termina la construcción, también la gente cree que ya se terminó aquí los riesgos. No, sigue la etapa de operación y mantenimiento y vuelvan y aterrícenlo a la empresa que ustedes manejen. Aquí porque les digo de una vía, pero puedes operar y mantener una farmacéutica, una empresa de productos, no sé, plásticos, una clínica, Alimentos. lo que sea. Usted necesita tener esa etapa de operación y mantenimiento donde usted se siente, ya tengo el control, soy canchero, vengo trabajando en eso hace mucho tiempo, o contraté a alguien que sabe esto toda la vida. Y resulta que cuando opera y mantiene, pues eso va a ser por un periodo largo. Y en ese periodo largo, pues pueden pasar muchas cosas. Fíjate nomás cómo un cambio de gobierno le cambia a uno también su perspectiva, hasta de quererse quedar o quererse ir del país. Cómo cambia la legislación, cómo cambia la normatividad, cómo cambian los impuestos, cómo cambian muchas cosas. Y entonces uno ahí es donde tiene que vislumbrar qué es lo mejor que puedo hacer en este momento con la información que tengo, para prepararme para afrontar esas situaciones. Ahora, esto Ahora, de, sigue. que también estaba pensando ahorita que eso de pensar en que tengo una línea de un producto, otra, y quiero abrir otra, es demasiado arriesgado. Como que uno dijera, bueno, yo que soy adversa al riesgo, lo confieso, a mí no me gusta correr tantos riesgos, yo necesito planificar todo, necesito verlo un poquito más allá para lanzarme al agua. Ahí es donde yo prefiero tener consolidada primero una cosa antes de encaminarme por otra. Entonces, eso también es bueno analizarlo, ¿no? Yo recuerdo un refrán de un conocido aquí, un empresario judío, y él me decía, Carlos, uno no se hace rico sino por matrimonio o por herencia. Entonces, esto, esto lo decía él en forma medio jocosa, porque él decía, para poder crecer, no te ponga a inventar, cásate. ¿Tú quieres crecer? Cásate. O sea, es que dos siempre serán mejor que uno. Eh, Yo tengo mis reservas no, al yo también respecto. tengo mi reserva. Pero bueno. eh, no, pero a dónde va mi pregunta, Magda? Listo, los equipos en una microempresa, pues el talento, el talento es escaso, el presupuesto es escaso. Los microempresarios viven de tres cosas: vender, de vender más, de mantener el flujo de caja y de controlar los costos. O sea, eso no es el microempresario, es cualquier empresa. Lo que pasa es que la supervivencia del micronegocio, de nuestros micronegocios, como somos
todos quieren dueños, está en vender, controlar los costos y cuidar la rentabilidad del negocio. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cómo todo este cuerpo de conocimiento de Project Management puede servirle a un microempresario o a una empresa pequeña para poder dimensionar cuándo sí meterse en un proyecto y cuándo no estar en un proyecto y no asumir un nuevo proceso? Que es, no sé si me agarras No, la pero es idea. que es maravilloso, es que la gestión de riesgo sirve para tantas cosas, para decir sí, sí me meto en este proyecto, o para decir no, en este no, o para decir no, no voy en ninguno de los dos, o para decir, oiga, me voy a asociar con usted, pero también para decir, ¿sabe qué? No, usted no me sirve de socio, no lo quiero, o sea, sirve para tomar tantas decisiones, hasta para saber si a usted le conviene o no casarse con esa persona, pero pero digamos que cuando uno conoce esta herramienta, o sea, lo que pasa es que yo se los cuento porque esto ya es parte de mi vida. Yo lo hago en el día a día con casi todas las circunstancias, analizo lo positivo y lo negativo. Entonces, el tema es conocer como la herramienta o las herramientas, ver lo que esto es más aplicable a la realidad de lo que uno se imagina. Y no querer tampoco abordar todo, ¿no? Por ejemplo, otra empresa me dijo, Magda, queremos que nos ayudes con la gestión de riesgos de nuestros proyectos. Y le dije, listo. Tenían 10 proyectos y dijeron que los querían todos. Y yo les dije, no, pues yo aquí ya me volví millonaria. Y entonces les dije, pero no, no es mi recomendación. Mi recomendación es, venga, espere, empiece por uno. Y con este uno hacemos la prueba, adaptamos las cosas, etcétera, etcétera. Evolucionamos, pulimos lo que tengamos que pulir y luego lo replicamos para los otros. Todavía estoy esperando que decidan qué hacer. No han empezado ni siquiera con el primer proyecto. Entonces uno dice, vea, cuando es el pequeñito, porque también eso me ha pasado, me dicen, Magda, sí, pero es que mi empresa no es una de esas grandes concesionarias millonarias. Yo soy una empresa más pequeña. Y entonces me dicen, no tengo recursos para invertir en la gestión de riesgos. Le digo, mire, con mayor razón, porque usted tiene más poquito dinero, lo tiene que cuidar más. Claro. ¿Ah? Claro, no con toda una estructura que tendría una empresa más grande, pero sí empezando por las cosas más sencillas, como se los mencionaba al comienzo. Oiga, documente sus procedimientos, tenga un listado siquiera de las cosas buenas y malas que le van pasando, analícelas, digan, oiga, esas son mis lecciones aprendidas, pero no como en una reunión que tuve hoy que me dice esta persona, sí, sí tengo lecciones aprendidas. Y les digo, bueno, ¿y qué han hecho con esas lecciones? ¿Las han socializado? ¿Han sacado información de ahí para que no les vuelva a pasar eso en otros proyectos? Me dijo, no, están ahí. Entonces, cuando uno dice, fíjate que empieza uno por esas cosas sencillas, y después le apunta, por ejemplo, bueno, le voy a apuntar ese tema financiero de mi empresa y al de calidad, listo, estos dos hacen una muy buena pareja. Y le apunto a esos dos. Ya en el camino también me doy cuenta, yo estaba haciendo muy laxo aquí con el de sistemas, ya este no me sirve, me toca cambiarlo, ya no necesito una persona sino dos, o el de recursos humanos, yo que he pasado que yo no tengo un departamento de recursos humanos, yo soy la que selecciono mi personal, y a veces digo, pucha, me equivoqué, yo por qué contraté a esta persona, no me funciona, sí, es muy buena gente y todo, pero no es ágil. Otra que es muy ágil, pero es odiosa. Entonces, uno dice, oiga, esto va siendo más importante, o sea, uno también se da cuenta que es más importante muchas cosas que uno en algún momento de la vida minimizó o le restó importancia. Pero lo que te quiero decir con esto es que es un proceso evolutivo, gradual, y que asimismo va tomando uno decisiones y asimismo va invirtiendo. Pero no es que uno diga, hay una fórmula perfecta que va a funcionar para todas las pymes. No, eso depende de muchas cosas, pero sobre todo de la visión que tenga este gerente. Bueno, entonces ahí viene otro reto y es cómo hacemos para llegarle a un gerente dueño. Pues porque es que, a ver, nosotros porque vivimos y dormimos, desayunamos, almorzamos y comemos riesgos. Ajá.
Entonces nos parece que es lo más importante. Hace poco, en la serie de conversatorios que hemos tenido, en los que tú has estado como asistente, llegamos a una conclusión que fue muy interesante. La tengo por aquí guardada para un libro que hay que escribir, que dice, si la gestión de riesgos es tu respuesta, ¿cuál era tu pregunta? Y es que tal vez en este tema de la gestión de riesgos de proyectos para pymes, especialmente en ese segmento de la economía, en ese segmento de la economía, no hay cultura de riesgo, ni siquiera porque los reguladores lo exigen. O sea, porque como los reguladores están preocupados es la punta del iceberg, la punta de la pirámide, los grandes, los de abajo son la informalidad llevada hasta el último extremo. Pero es que el problema de la gestión de riesgos no es cómo hacerle para llegarle a alguien y decirle es que el problema no es que usted quiera ser informal o no, sino que es que la propia informalidad es su mayor riesgo. Pero yo tengo varias preguntas para que la respuesta sea gestión de riesgos. Te voy a poner el ejemplo Voy a el coger el gerente del lapicero. proyecto. A ver, ¿tú qué opinas? O a ver qué opinan todos nuestros asistentes, si están de acuerdo o no. Yo diría, mire, si usted gerente quiere minimizar pérdidas y aumentar ahorros, la respuesta es gestione los riesgos. Pero si yo le digo a usted director de proyecto, pensemos que ese es el director de proyecto, me falta, voy a poner otro personaje como si fuera este otro. Este es un subcontratista. Y le digo a usted, director de proyecto, usted quiere minimizar controversias y renegociaciones con este subcontratista que tiene, entonces pídale que gestione los riesgos. Y pídaselo no es de palabra, no es de buena gente, sino regúleselo en el contrato. Entonces, otra vez la respuesta es, ¿quiere minimizar controversias y renegociaciones? Gestione los riesgos. Yo traje otro personaje por acá, me dicen si lo ven, Me lo inventé como si este fuera un interventor. En otros países la Tiene figura cara. interventor no funciona, se llama como auditor o supervisor. Entonces pensemos en ese supervisor. Digamos que tengo ese supervisor y me va a supervisar este contrato A, este proyecto. Y entonces a ¿qué le digo? Que es la gestión, que la respuesta es la gestión de riesgos. Entonces yo pongamos que esta es la entidad contratante y este interventor le tiene que generar alertas tempranas a la entidad contratante. Y tiene que remitirle un informe. Y tiene que protegerlo, en el caso, pongamos que fuera una entidad estatal, tiene que proteger los dineros del Estado, porque aquí encima de está la Contraloría, la Procuraduría, todos los entes de control. Y entonces yo le voy a decir, mire, usted se quiere minimizar aquí investigaciones porque aprobó una cosa que no era un riesgo, pero que le dijo que sí era un riesgo y usted se lo reconoció como mayores costos o mayores tiempos. Quiere no equivocarse, quiere minimizar esa posibilidad de esas investigaciones, gestione los riesgos. Pida los documentos, los soportes que en realidad usted va a utilizar para demostrar que sí se hizo todo lo humanamente posible, que sí se gestionó los riesgos, que sí se generó la alerta temprana y usted también va a tener menos problemas y usted también. Pero además, fíjate lo que pasa. En estos proyectos reales, o sea, estos casos que les estoy poniendo no son inventados, esto es real, donde les digo yo, mire, acá está el gerente del proyecto, tiene una controversia con el interventor y ellos dos no logran ponerse de acuerdo. Lo primero que deberían hacer es, oiga, llegar a una conciliación estos dos, ponerse de acuerdo. No logran ponerse de acuerdo la mayoría de las veces porque aquí en el proyecto no tengo cómo soportar con información las cosas. Cuando no tengo cómo soportarlo, por lo general porque no gestionan los riesgos, entonces no han analizado qué pasó, por qué pasó, cuánto costó, cuánto se demoró de más, etcétera, etcétera. Entonces no me logro poner de acuerdo con el interventor y esto se va a un amigable componedor, se llama acá, o a un tribunal de arbitramiento.
Y eso quiere decir que para solucionar la controversia de estos dos, Y además, Ima- para poder hacer el cálculo, imagínense que para solucionar la controversia de estos dos, entonces yo tuve que contratar, voy a traer otros personajes, a un consultor, a un perito técnico, a un abogado, y los jueces, y los otros abogados de la contraparte, etcétera, y me salió mucho más costoso y más demorado invertir en todos estos personajes que si yo hubiera gestionado los riesgos acá, hubiera tenido la documentación y llego a un acuerdo directo con ellos. Entonces, esto para decirles que a mí me ha tocado contarle la historia y los beneficios de por qué necesita gestionar los riesgos a cada una de las partes, en cuál sí le puedo ayudar y en cuál le digo, no, venga, yo le recomiendo a esta otra persona que lo apoya más en esta área, porque el enfoque sigue siendo distinto, más allá de la definición de que, ay, sí, quiero que me vaya bien en el proyecto y entonces voy a gestionar los riesgos. No, miren, esto tiene un contexto y unos involucrados que uno como que no logra vislumbrar como en una primera mirada. Y entonces ahí es donde uno dice, entonces dependiendo el segmento o el sector donde voy a llegar, claro, yo tengo ya estudiadas y analizadas, no todas, seguro que me faltan más, pero ya tengo identificadas algunas de las características donde tienen, como dicen, el dolor y que les vengo yo a solucionar para que la respuesta sea gestión de riesgos. Hace unos años, FENALCO Antioquia nos pidió a nosotros que le hiciéramos un análisis de riesgos a un sector de la producción, a un sector económico. Ujú. Esto lo voy a contar con pelo y señales porque pues, es una cosa muy bonita que hicimos. Preocupado simplemente en el sector funerario. El sector funerario. Entonces uno dice, uy, el sector funerario, ¿eso qué cosa tan macabra? Yo no, todavía no salgo, después de 4 años de haber hecho eso, 3 años, bueno, 4, de haber empezado ese proceso, todavía no salgo de mi asombro de lo macabro que es todo ese Necesitar que la gente se muera. todo ese entorno, sí, sí, o sea, el negocio de la muerte. Pues eso puede sonar macabro, pero empieza uno a tener un principio de realidad interesante. Pero lo traigo a colación por dos cosas. Porque esas son microempresas, todas son microempresas. O sea, por muy grandes que sean, son microempresas. Todas, todas, hasta la funeraria más grande o la compañía de previsión exequial más grande de Colombia, son microempresas y se manejan como microempresas. Nosotros en un focus de riesgos les preguntamos, lo recuerdo, a ustedes en conjunto como cadena de valor, o sea, cuando digo cadena de valor es desde el cuarto blanco, que así se llama, en los hospitales, a donde llevan al difunto y le ponen la sábana blanca. A todos, para bien o para mal, nos ha tocado vivir esa experiencia. Y desde ahí hasta el momento en que lo exhuman 5 años después para sacar los restos de la tumba y llevarlos a un rosario. Toda esa cadena de valor, ahí concurren cualquier cantidad de cosas. Pues los que fabrican velas, los que tienen conjuntos musicales, los que venden flores, los que transportan personas al cementerio, o sea, cooperativas de señores que van a rezar. O sea, es una cosa impresionante. O sea, es un mundo de pequeños negocios, pequeños negocios, pequeños negocios. Es que tú hablaste ahorita y me gustó mucho eso del tercero y de cómo los terceros, en realidad, las microempresas vivimos de ser terceros y no somos capaces de sobrevivir si no tenemos terceros. O sea, yo no puedo tener un gerente de gestión humana, ni un liquidador de nómina, ni bueno, qué sé yo, ni un liquidador de seguridad social, y me apoyo en una empresa de mis contadores para que me hagan todas esas liquidaciones. Ojo, ojo.
Entonces nosotros como microempresas somos los terceros de los terceros. Sí, somos terceros de terceros, porque generalmente somos el último eslabón, pero al mismo tiempo nosotros no somos capaces de vivir sin terceros. Para volvernos empresa, pues porque para hacer negocio, pues seguimos siendo la tienda que vende leche, queso y huevo. Entonces ahí hay una relación en cómo juega la independencia de la gestión de riesgos de proyectos cuando yo estoy lleno de terceros. Total, total. Y es que cuando uno habla de gestión de riesgos y uno vuelve y dice, esto es como una escalera. Yo digo, acá lo gestiono en mi proyecto también, pero si yo no le pido a mis terceros o a esos subcontratistas o proveedores que también gestionen sus riesgos, pues no estoy haciendo nada, porque todo lo que ellos hagan, enfoquémoslo más por el lado malo, algo que a ellos les falle, a este subcontratista le falla algo y eso va a repercutir aquí en este proyecto y eso va a repercutir acá en la empresa, ¿sí? Entonces, en Colombia, en la mayoría de los contratos, dice que usted, señor, aquí de este proyecto o esta empresa, usted no le puede transferir los riesgos a ese subcontratista. Entonces, yo aquí he hecho la tarea de promover el tema de que no es que se los voy a transferir, no es que si aquí me multan, yo lo multo a usted igualito, no es que usted va a responder porque el capital de este es mucho menor que el de esta empresa y el del proyecto. No, entonces les digo, mire, mi recomendación no es transfiérale los riesgos al subcontratista o a este tercero, no se los transfiera. Exíjale contractualmente que los gestione, o sea, que los identifique, que genere unos planes de respuesta y que los ejecute. Eso usted se lo puede exigir a este. Pero la carga, digamos, contractual, sí, la sigue teniendo usted aquí como proyecto. Entonces, por ejemplo, te digo, en estos temas de concesiones, tenemos cualquier cantidad de subcontratistas. Entonces hay uno para taludes, otro para vías, otro para túneles y en solo la actividad de túneles hay otras 10 actividades, entonces pueden ser otros 10 subcontratistas. Entonces por eso es tan importante regular los riesgos en el contrato. Y esto, ya que tocamos el tema, para decirles que la matriz de riesgos no funciona sola. La matriz de riesgos es una herramienta, pero lo mejor que uno puede hacer es después trabajar en conjunto con el abogado para redactar muy juiciosamente y de una manera más específica, entendible y que no se preste a interpretaciones esos riesgos, pero contractualmente. Con eso queda claro para las partes. Para mí como director y usted subcontratista, pero también lo tengo claro yo gerente, pero también yo acá la entidad contratante. Entonces ahí es cuando uno dice, se hace un trabajo juicioso. Pero la verdad es que no es fácil escalar todos estos niveles que les estoy mostrando acá para que se entienda, para que se inyecte el tema de la gestión de riesgos. Y entonces acá, Carlos, es donde yo les digo, hay que hacerlo también de manera gradual. Yo no puedo llegar a decirle, venga, le ofrezco aquí todo mi curso con todos los juguetes porque usted lo necesita, porque usted no sé qué. No. Primero hay que decirle, o por lo menos familiarizarlo como con unos conceptos básicos de gestión de riesgos. Y aquí donde yo les cuento, para el que le sirva, lo quiera a su disposición, mire, está este. ¿Se alcanza a ver? Esa es mi conferencia de gestión de riesgos en el mundo real y virtual. Y esta se la recomiendo para todos. Cualquiera de estos, bienvenido, porque lo va a familiarizar con esos temas de que, oiga, estamos hablando de amenaza de oportunidad, que es una reserva de contingencia, una reserva de gestión. ¿Qué quiere decir que soy tolerante, soy adverso al riesgo? ¿En cuáles etapas es que debo gestionar y en cuál etapa tengo que hacer qué o no? Pero se lo cuento a través del storytelling. Entonces, yo como que con esto abro la puerta, como que, oiga, por lo menos la gente sepa y vea que esto no era tan complejo, tan denso como lo pensaban. Pero como tenemos este contexto de que los riesgos de la empresa y los riesgos del proyecto y todavía se me confunden y yo a veces creo que lo tengo claro en mi cabeza, pero en realidad no es tan así. Entonces me inventé este otro que se llama el taller de mi barco de riesgos.
Y en este le explico muy bien la diferencia del uno y del otro y hacemos ejercicios prácticos para que se entienda la diferencia, o sea, pero ensayándolo con cosas del mundo real. Pero fíjate que hasta ahí apenas estamos haciendo como ese acercamiento con las empresas. Y cuando ya el gerente dice, oiga, Magda, sí, ya entendí que usted no me va a ayudar con estos riesgos de aquí de mi empresa, recomiéndeme a alguien, yo le recomiendo a otra persona. Y le digo, yo de verdad que me gozo más apoyándolo aquí en el tema de proyectos. Y cuando dice, yo definitivamente sí quiero implementar esto en mi proyecto, ya entendí, mejor dicho, que pierdo más es si no invierto en el tema de gestión de riesgos. Entonces ahí sí es donde yo le digo, mire, entonces le ofrezco este curso con todos los juguetes para su proyecto. Este es el que han visto en las redes, que es un rompecabezas que tengo aquí de base. Es solamente una sección. En realidad esto mide 1 metro por 2,50 de largo y tiene más de 150 juguetes. Y lo mejor de esto es que logran ver, o sea, visualizar la conectividad de los riesgos. Oiga, que cada uno de estos personajes no funciona y no trabaja por separado y de manera independiente. Vea, lo que usted haga acá en la parte de diseño me va a afectar a mí en construcción y a mí en ambiental y en redes. Entonces, por favor, miren la conectividad que tienen esos riesgos. Y entonces después me quedé pensando, eso también, ahorita pensando en lo que dijo Albeiro, y decía, pues también hay que explorar cosas nuevas, pero en el camino cuando uno arranca, no se le ocurren todas las ideas. Es en el camino cuando van surgiendo Claro. esas nuevas ideas. Y entonces imagínense que me llaman a mí de las entidades contratantes y de las interventorías y yo no había trabajado para ellos. Y esto que yo había creado no lo había hecho pensando en ellos. Y eso, esa solicitud, ese mercado de acá hizo que yo tuviera que pensar en una nueva solución. Y entonces les dije, mire, les propongo también este tema de la conferencia del castillo. Eso es un cuento que me inventé para identificar los errores más frecuentes que se cometen a la hora de gestionar riesgos. Y entonces ellos empezaron a sentir identificados. Pero además me decían, pero está chévere este curso, Magda, pero este está demasiado detallado, nosotros lo queremos más enfocado al monitoreo, etcétera. Entonces me creé otro taller, que es el de las 200 fichas. Lo que les quiero decir con esto es que fíjense que a medida que he empezado a trabajar y a vincularme con los diferentes actores, he evidenciado diferentes necesidades y he creado productos o servicios muy distintos y muy específicos para cada uno de ellos para solucionar, como dice mi asesor comercial, solucionarles su dolor. El dolor de aquí del interventor no es minimizar pérdidas y aumentar ahorros como el del gerente aquí del proyecto. No, 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 no. El dolor de este es saber qué pedirle a este, cómo filtrar la información y cómo generarle el informe a este de acá. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, oiga, veo un mundo de oportunidades, Carlos, te tengo que decir. Entonces, esas oportunidades también lo asustan a uno, porque a veces uno dice, yo apenas con 5 personas. No, pero es Entonces, que por eso hacemos esta comunidad, porque precisamente volvemos al tema de Albeiro, Somos una comunidad en donde tenemos un conocimiento profundo y un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. ¿Usted qué es lo que necesita? ¿El mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad? ¿O encontrar a una persona con un conocimiento profundo que te resuelva un problema en específico de un conjunto de problemas específicos que entre esta comunidad resolvemos? Aquí por eso no hay egoísmos, por eso aquí pues es una ventana abierta para que todos conozcamos de las experiencias de otros, que ha pasado Josué, ha pasado Francisco, ha pasado Alberto Ray, que son colegas, y son colegas que admiramos, respetamos y queremos, como a ti, porque precisamente venga, es que la torta, volvemos a la torta de las arepas de Albeiro, la torta, hay que crecer la torta. No es fíjate a que yo veo comernos la esta torta del torta bien otro. grande. Sí, la torta está grande, está grande, está grande. Yo voy a hacer un resumen de eso, voy a hacer un resumen de eso, de todo lo que hemos hoy conversado rápidamente para podernos despedir, porque ya nos pasamos de tiempo.
cómo preservamos el negocio, qué oportunidades pueden aprovecharse, cómo hacemos sostenible un negocio en el tiempo y cómo asegurar que sí se haga lo que está establecido en los acuerdos. Pero aún así en los acuerdos, la gestión de riesgos nos ayuda a disminuir la probabilidad de controversias y de renegociaciones, Ujú. tener alertas tempranas a cosas que yo ya sé que conozco, son de temas que son previstos y tengo que prevenir, eh, cuidar celosamente el origen y la permanencia de la inversión, evitar arqueologías, tener que hacer arqueologías de información, De información, ajá. ¿sí? Y definir las relaciones, pero una cosa que me encantó, me encantó, que es clarificar cuáles son los roles y responsabilidades de todos y cada uno de los actores de ese ecosistema. Así es, la gestión de riesgos no lo hace una sola persona, no la hace el gerente de riesgos, la hace todo el equipo de proyecto en el componente, en la partecita en la que participa. Así es. Me encantó, yo creo que ese resumen de cómo esas buenas prácticas de la gestión de riesgos de proyectos se aplica a las pymes están resumidas en esta listica y espero que a muchos les haya calado tanto como me caló a mí toda esta conversación. Y Magda, se nos acabó el tiempo. Bueno, Carlos, pues muchas Así es. gracias a ti por esta invitación a compartir en esta horita y media con la gente interesada en este tema. Creo que había alguien más que levantó la mano, no sé. Sí, Norma levantó la mano ahorita. Norma levantó la mano ahorita. Pero yo No sí sé. encantada de trabajar contigo de la mano, de seguir con estas conversaciones, de seguirme retroalimentando de la experiencia tuya. Me siento de verdad muy honrada y querida que me tengas presente para este tipo de conversaciones y que me des también la oportunidad, porque lo has hecho en muchas ocasiones generosamente conmigo, me das la oportunidad también de que esto sea una vitrina para lo que yo hago, para darme a conocer, para que me conozca otro público, para que sepan cómo es mi trabajo, en qué me enfoco, las herramientas que he creado, lo que utilizo. Entonces, muy agradecida contigo y con Zona Segura. Muchas gracias. No, ni más faltaría. Esta es la casa de todos y precisamente por eso estamos hoy aquí reunidos las personas que nos conectamos. Siempre el que llega a esta conversación es porque está interesado en el tema. Entonces, aquí la invitación está abierta. Siempre, Magda, mil gracias por tu generosidad. Me encanta todo esa explosión de cosas. Yo, desde tu pequeño barco, mira cómo ya has ido creciendo. Hace 3 años hablamos de barco y ahora ya hablamos de un mundo de cosas y eso nos sirve a nosotros. A nosotros también en Zona Segura nos llaman y nos preguntan, venga, aquí trabajamos con Magda López y hacemos sinergia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Alberto, gracias a Carlos, a Claudia, a Divina Luz, a Francisco, a Ivana, a Julieta. Julieta, tenemos una conversación pendiente, no hemos podido. Bueno, yo no he podido. Leani, Andrea, Stephanie, Luis Fernando Jiménez, qué bueno tenerte aquí. Ya sabes que siempre estamos muy atentos a las cosas de ustedes. Miriam, Norma Alexandra, Renato, mil gracias por su tiempo. Nos vemos dentro de 15 días. Dentro de 15 días, dentro de 8 días no va a haber conversatorio porque este servidor va a descansar. No, sí, salgo de vacaciones, la verdad, pero voy a estar la próxima semana visitando a la Asociación Iberoamericana de Administradores de Riesgos y Seguros
y al Instituto Nacional de Educación para los Seguros en España, en Madrid, y porque pues tenemos unos proyectos en conjunto para el próximo año y por eso dentro de 8 días no va a haber conversatorio. Dentro de 15 días vamos a tener un conversatorio con una persona que llevo cazándola desde hace, por lo menos 4 años para que nos atendiera y lo logré. Ella ya muy generosamente me dio esa fecha, 12 de octubre. Vamos a hablar sobre gestión de riesgos financieros para pymes, nada más y nada menos que con Olga Carles París, una persona que trabajó durante muchísimos años en Grupo Bancolombia como líder de gestión de riesgos, en Grupo Orbis Pintuco, y bueno, tiene una trayectoria enorme, eh, y nos aceptó la invitación para hablar sobre gestión de riesgos para pymes y el 19 de riesgos financieros para pymes. Y el 19 vamos a hablar sobre cómo, ojo pues el tema, cómo propiciar una crisis. Ojo, cómo se propicia una crisis. Vamos a tener a Alberto Ray desde Estados Unidos hablando sobre cómo se potencia una crisis. Esos son los 2 conversatorios próximos que tenemos. El 26 sigo en vacaciones, no tenemos conversatorio y ya en noviembre volvemos a retomar los cada 8 días. Saben que esto queda grabado, que lo ponemos en nuestro blog de Zona Segura. A Magda la encuentran en LinkedIn como Magda López Pinilla. Pinilla. Magda En López Facebook, Pinilla. en Instagram y en LinkedIn. Y en YouTube. Magda Ahí López en, Pinilla. ahí en YouTube, sobre todo en YouTube, ahí tienes unos videos buenísimos. Magda, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices, yo quedé súper contento con eso y hay unas notas ahí en el chat muy bonitas al respecto también de tu intervención. Sí, estoy Y leyendo. Muchas gracias por esos mensajes. De sí, muy verdad, muchas, lindos. muchas gracias. Entonces, nada, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor. Yo también les prometo que me voy a cuidar mucho en mis vacaciones. Y nos vamos a tener noticias, muy buenas próximamente. Entonces, mil gracias por su generosidad. Chao. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Muchas Feliz gracias. tarde, buenas noches. Muchas gracias, Carlos y equipo. Gusto saludarles. Luisfer, un placer. Tú sabes que esta es tu Todo casa. súper. Sí, señor. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aquí dejamos de grabar, detener.